Bienvenidos hoy 24 de septiembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho, agradeciendo su tiempo y además que nos puedan seguir en nuestras redes. Dele a la campanita, dele a la manito si le gusta, pero sobre todo reenvíeselo a algún amigo que quiera escuchar una opinión sobre hechos ciertos, pero con otro toque. Ayer, quizás de las noticias más importantes, era que iniciaba la 80ª Asamblea Anual de la ONU y, sobre todo, quizás lo más pertinente, era el discurso del presidente Trump, que para el momento en que se presentó estaba el auditorio hasta la bandera. Ahí no había un puesto vacío, inclusive los pasillos, las escaleras, eso estaba lleno porque todo el mundo iba, sobre todo los líderes de cada misión y muchos presidentes que asistirían a los eventos de la semana, todos querían estar allí. Allí no había puesto vacío. Pero eso era el plato fuerte a presentarse. Ahora, ¿qué pasó? Por supuesto que los ñángaras comunistas, globalistas, pro-chinos, pro-Agenda 2030 y demás lavaperros que pululan en esa organización, que está conducida por un comunista redomado como el señor Guterres de Portugal, bueno, los tipos se habían burlado en la red y decían que quizás una de las formas de protestarle a Trump es que cuando llegara le apagaban la escalera. Lo dijeron mamando gallo, pero ¿qué se observó? Que apenas pasó el umbral en la entrada de las Naciones Unidas cuando tenía que tomar la escalera eléctrica para ir al sitio donde daría el discurso, se apagó la escalera. Detalles. Pero allí no queda eso. Hubo gente que dijo que eso era un atentado contra el presidente porque en ese momento el blanco quedaba detenido y se prestaba para que algún francotirador hiciese de las suyas. Que más bien porque el servicio secreto no lo sacó por ahorcajadas del sitio. Pero Trump, que el tipo no se para en artículo, la primera dama siguió subiendo las escaleras, rauda, normal, erguida y sobrada, y el catire empezó a subir las escaleras y por dentro dijo: cuerdemarditos, así es que les gusta jugar. Bueno, mamen gallo que están en la edad. Sigue el evento y por supuesto por efecto del retardo, después estaba hablando el borracho, ladrón infeliz y usurpador del poder, porque en Brasil fue con robo. La rata del mocho Lula dio sus palabritas y salió a defender y a cortarse las vestiduras y flagelarse por el malandro del infeliz bigotón. Ese es un discurso que si acaso lo resonarán algunos ágrafos en Venezuela y sus mamporreros en Brasil. Pero para el resto del mundo, un viejito hablador de bolserías en menos de 15 minutos. Chao, Lin. Después, por supuesto, como eso se retardó, se cruzó con el presidente Trump, se saludaron y Trump le dijo: mira, mocho, te espero en Washington en estos días, ¿oíste? Pero mientras tanto, sigues con sanciones en los aranceles del 50% para que te sigas portando mal con Bolsonaro y sigas violando la libertad de expresión y atropellando a tus adversarios políticos utilizando el poder judicial. Así que ya sabes, mocho, borracho, te espero en la Casa Blanca en unos días. Eso sí, no hay curda para ti. Pero ahí no terminó, sino que en ese proceso resulta que le sabotearon el teleprompter y no hubo posibilidad de dar discurso. ¡Ay! Se comieron la luz porque le sabotearon el teleprompter. Y un discurso que era de 15 minutos, el catire se ha soltado a hablar por la libre y les tocó escucharle la cantaleta por 53 minutos y allí el hombre sacó
el látigo del zorro y empezó a darle juguete a todo ese poco de gente. Interesante que le dijo a los europeos: ustedes son una manada de estúpidos que están dejando destruir sus naciones con el cuento del globalismo y la inmigración ilegal, trayendo individuos de culturas que no es la suya para que le transformen su país. Si justamente lo interesante de las Naciones Unidas es que cada nación es única y tiene un pasado único y una cultura, y eso es lo que tiene que respetarse, y cada quien tiene que hacer que su patria valga y no tratar de estandarizarlos y ponerlos a todos iguales. Primer strike. El segundo strike que les planteó en esa conversación es que el presidente le dijo: ese cuento del cambio climático es el fraude más grande dado a la humanidad, por el cual se han desperdiciado más de 7 trillones de dólares en el mundo civilizado, básicamente para complacer a los chinos, que son los que hacen los molinos de viento, pero los chinos no usan energía por molinos de viento. Ellos sí usan carbón, gasoil, energía nuclear, pero no usan molinos de viento. Bueno, eso lo que demuestra es lo imbéciles que son. Pero más allá de eso, la estafa del cambio climático es que primero comenzaron con el cuento de que se iban a derretir los polos. Y esa fue parte de la oferta del pirata de Al Gore. Pasó el tiempo y no se derritieron los polos y aquí estamos. Después salieron con el cuento de que nos íbamos a congelar porque iba a bajar la temperatura. Y aquí estamos, no se ha congelado el planeta. Entonces, como no les caminaba por un lado y por el otro, entonces dijeron que el problema era el cambio climático. Es decir, que los tipos apostaron como la lotería del motilón de Cúcuta, que usted gana por juntas, puntas y por el centro también. Porque cuando usted habla de que el problema es el cambio climático, si sube la temperatura, ahí está. Si baja la temperatura, ahí está. Y si se queda igual, es porque estamos esperando que cambie. ¡Qué estafa! Y allí el catire les dijo: estafadores, habladores de soquetadas. Lo que hay que plantear es la revolución de la energía, porque el futuro es de la tecnología y de la energía, para que haya más emprendimiento, para que haya más empresas, para que haya más empleos, para que la gente sea más próspera en todos los países y no tengan que estar emigrando de sus naciones porque son un chiquero. Y lo que hay que hacer es que todas las naciones sean prósperas para que la gente salga a pasear, pero no se produzca una inmigración abismal, porque esas naciones están mal conducidas. Más o menos por allí iba parte de lo que indicaba el catire en su discurso de ayer. Seguimos hoy 24 de septiembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Y esta es la segunda parte del segmento anterior del presidente Trump en la ONU el día de ayer, en la inauguración de la 80ª Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Pero además de indicar la verdad del cambio climático y la necesidad de energía, entonces en el caso particular venezolano, el catire le dedicó a los gusanos que destruyen a la nación venezolana. En 37 segundos los fulminó. Les dijo varias cosas. Primero, que el bigotón no es ningún ser que representa una nación. Es un jefe de una pandilla de maleantes, de criminales, de asesinos, de narcoterroristas. Y es por eso que, por decisión de las leyes que le otorgan los poderes al presidente de la República, han designado el poder de las Fuerzas Armadas Americanas para buscar, cazar y aniquilar y eliminar de la faz de la tierra a todos estos enemigos de la humanidad. Porque el que trafica drogas en cualquiera de sus estadios, es decir,
el que siembra, el que la cultiva, el que la procesa, el que la transforma de sulfato a clorhidrato de cocaína, el que la empaca, el que la carretea, el que la monta en una lancha o en un avión, lo lleva al sitio final, el que la distribuye, el que la reduce y la mezcla con talco y con bicarbonato y con cualquier cosita para degradarle la pureza, y termina la venta al menudeo, por lo cual pudiese fallecer algún ser humano, todos son narcotraficantes terroristas y merecen el mejor final, que es la desaparición física sin preguntarles más nada. Eso fue lo que sentenció el Catire en 37 segundos a esta banda de maleantes, y por eso es que ayer salían a dar unos discursos y tratar de colocar un estado de conmoción. El estado de conmoción es muy sencillo. Lo único que sube de precio en Caracas vertiginosamente es el precio de los pañales Securezza o los Pampers o los Modes tamaño extra large, y sobre todo la caja del Operan, el Lexotanil y cualquier pastillita la valeriana para dormir, porque estos bichos desde ayer tienen que seguir en ese calvario que significa tener los radares de la Fuerza Espacial Americana siguiéndoles al detalle cada movimiento que hacen. Esa fue otra parte importante del discurso. Por supuesto que también hubo otras cosas que se definieron en ese discurso del presidente Trump, como son que ya Ucrania queda a responsabilidad de la Comunidad Europea y que a través de la OTAN le tienen que seguir comprando las armas a él para que puedan apoyar a la República Ucraniana. Pero también les dijo, ustedes son una cuerda de bobas, porque ustedes se están quejando de la guerra con Rusia, pero ustedes le siguen pagando a Rusia para que siga atacando Ucrania, porque no han entendido la hipocresía que significa seguirle comprando gas, gasolina y gasoil a Rusia en vez de buscar otros mercados. Bueno, si ustedes le van a seguir pagando la cuenta a Vlad para que él siga bombardeando Ucrania, pero ahora pretenda meterse en el espacio aéreo de la OTAN, es decir, meterse en Polonia, en Estonia y en otras naciones, bueno, amiguitos, eso corre por cuenta de ustedes. Yo estoy a 2 océanos de distancia y mi problema es en mi continente, y en mi continente estoy trabajando para arreglarlo. Eso es otra de las cosas claras que se dijeron allí. Y por supuesto, al salir del discurso donde le dio juguete a todo el mundo, se retira del sitio y cuando lo entrevista, mire, presidente, ¿y qué opina de lo que pasó? Porque de paso, en pleno discurso, en la transmisión oficial de la ONU, le sabotearon la voz del presidente para poner un traductor en portugués cuando iba como por el minuto 47. Tercer saboteo, pero no hay novedad. El Catire, al salir del discurso, le preguntaron y dijo, no se preocupe, que sigan los parásitos de la ONU haciendo lo que les da la gana, pero vamos a ver quién les va a pagar la cuenta, porque este sitio lo que es un nido de vagos, de parásitos que viven la mejor vida de príncipes con chapa de personal diplomático, no pagan impuestos y de paso pagados por el dinero de los contribuyentes americanos. Pues vamos a tener que reducirles el presupuesto y que la garrata de Guterres siga haciendo política, pero que se la paguen los chinos, porque esa no se la voy a pagar yo. Eso fue más o menos lo que dejó dicho. Sobre todo hay que recordar que Estados Unidos paga más del 40% de todo el presupuesto de la ONU. Bueno,
Entonces ahora que vayan a hacer pico pico todo ese poco de vagos que les sabotearon las escaleras, ay, 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 eso lo van a pagar en sangre. Pero después de allí, entonces el hombre fue a reuniones bilaterales con diferentes líderes. Quizás de las reuniones más importantes fue la reunión con el presidente Milei, donde agarra y le firma una declaración que el gobierno americano está apoyando al gobierno del presidente Milei por todo el cañón. Porque hay que ver que las ratas kirchneristas, globalistas, comunistas, chavistas y todo ese poco de istas basuras están apostándole a la caída del gobierno argentino y le han tirado una corrida contra el peso cuando no hay razones en el mercado para eso. Pero se la jugaron y lo pusieron al señor Milei a sudar frío un ratico. Trump agarró y le dijo, estamos con usted. Y en presencia de él estaba el secretario del Tesoro, y el secretario del Tesoro dijo, Argentina lo está haciendo de una forma espectacular en comparación a lo que habían recibido en su gobierno y tendrán todo el respaldo y el apoyo de los Estados Unidos. Y le dijeron, bueno, pide que usted le va a dar plata para ayudarlo. Dijo, no, Argentina no necesita plata, ellos tienen la plata. El problema es que hay que darle un apoyo. Bueno, ¿qué pasó? Que el peso que estaba a más de 1.500 de un solo cachimbazo cayó por debajo de 1.380. ¿Por qué? Porque toda la corrida que pretenden hacerle todas estas sartas de bandidos no es sino afectarlo por vía política, porque económicamente y financieramente el plan del señor Milei y su gran equipo económico está funcionando. Seguimos en este espacio conversando con el Gocho. Esta es la tercera parte de nuestro programa donde mencionamos el discurso del presidente Trump en la ONU el día de ayer. Quizás siguiendo en lo que se argumentó en ese interesante discurso de 55 minutos, luego de que le dio su ración de chocolate a los europeos, también tenemos que ver que durante el discurso dijo que era inaudito reconocer a los palestinos cuando estos tipos ni han liberado a los rehenes, ni han hecho méritos para ser reconocidos, sigue siendo una banda terrorista y básicamente reconocer al Estado palestino es darle la razón a Hamás. Pero allí no quedó, sino que luego se reúne con el señor francés, el señor Macron, y allí le dice, mire Manuel, ¿qué haces tú reconociendo a Palestina? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Te la fumaste verde? ¿Ah? ¿Cómo es eso que tú reconoces a Palestina y no hablas nada de la cantidad de niños y mujeres que fueron mutilados, que fueron masacrados? ¿O es que tú no has visto los videos de lo que sucedió en octubre hace casi 3 años? ¿Se te olvida eso, Emanuel? Cuando tú reconoces a Palestina, le estás dando la razón a Hamás y esos tipos no han hecho méritos. Y se lo dijo en su cara, sentado con él, a un busacas que en la misma Francia, la jefe de la oposición, la señora Marine Le Pen, dice que este sujeto se tiró esa parada sin consultar con nadie en el gobierno de Francia, cuando este es un batracio que no tiene una aprobación superior al 17%. Pero además que lo tienen agarrado de las chichinguas todo ese poco de musulmanes que de forma corrupta le pagaron la cuenta en sus campañas violando la ley francesa. Pero ese va para abajo. Y el otro que va para abajo es la delegación del Reino de España, cuando la rata de Sanchinfla se presentó allí y se llevó al rey de llaverito y bolsas de Felipe VI, que se presenta a decir sandeces en favor de los globalistas. Después no sé qué es Borbón imbécil cuando los españoles patriotas le tiren un referéndum y acaben con la misma monarquía que hoy defienden fervorosamente por la falta de gónadas, la falta de visión política y la falta de espíritu patriota con su nación. Pero también, volviendo al caso venezolano, lo que tenemos que observar es que el juego en Venezuela se acabó.
En Venezuela lo único que queda es bajar la palanquita de la poceta, porque el detritus que queda allí no es sino mal olor y malos recuerdos de una indigestión. Hoy en Venezuela estos sujetos no son sino detritus para que vayan a parar al Guaire a nadar con los pupudrilos, que es lo que les queda a toda esta sarta de sujetos que nos han desgraciado la vida por más de 26 años y pretenden hacerlo a futuro, pero lo único que consiguieron fue sacarle la piedra al líder más zumbao que ha tenido la primera potencia del mundo en los últimos 40 años y que está dispuesto a cascarse al que sea, donde sea y cuando sea, con tal de que se respete a su población. Y estos tipos se comieron la luz al pretender llenarle de terroristas venezolanos y de droga desde Venezuela para hacerle daño. Entonces hay que recordar que todos aquellos individuos que desde naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Colombia y además Afganistán, Myanmar, la China y todas esas naciones desde donde salen los narcóticos, desde donde salen los terroristas, porque no son las naciones. La gente dice, es que la gente en Venezuela, no, la gente en Venezuela no. Desde Venezuela, una banda de maleantes envía cosas malas y por eso es que contra estos sujetos que están en Venezuela es que se los van a cascar, porque eso hay que definirlo bien. Otro punto quizás muy importante que planteó el señor Trump en su discurso es que en lo que va de año ha logrado detener 7 conflictos armados en África, en Asia, en Europa y quizás el que le parecía más fácil, que era el de Ucrania, lamentablemente el malandro Vladimir ha estirado el chicle. Pero lo interesante es que en todos esos conflictos que resolvió el presidente haciendo política y haciendo diplomacia, la ONU no le hizo ni una sola llamadita. No fueron capaces de decirle, mire, Katire, aquí estamos, ¿qué necesita? ¿Necesita un traductor? ¿Necesita algún muchacho que le tipee algo? Nada. Ah, sí. Entonces, ¿para qué son las Naciones Unidas? No es para parar los conflictos y lo que hacen es avivar los conflictos o financiar los inmigrantes ilegales para inundar los Estados Unidos de personas que no han sido revisadas de acuerdo al proceso migratorio. Ahí se las cantó claras. Pero quizás lo interesante es que le dijo, yo le resolví la guerra, pero el Premio Nobel de la Paz no me lo quieren dar. No se preocupen, en pelea larga hay desquite. Y por supuesto, luego de la reunión con Macron, el presidente se publica un Truth Social donde le canta el juego al malandro Vladimir y le voltea toda la línea diplomática que traía los Estados Unidos hasta ese momento y dice palabras más, palabras menos. Mira, Vlad, se te acabó el encanto, chapulín. Ucrania está en capacidad, junto con el apoyo de la OTAN y la Unión Europea, de darte combate y recuperar todo el territorio ucraniano, inclusive más allá. Es decir, que el Katire le dijo al malandro Vladimir, tú no tienes economía, hermano. Tú eres una gran bomba de gasolina con armas nucleares y no tienes más nada y no eres capaz de desarrollar más nada porque eres un troglodita. Pero además, al día de hoy, ¿qué es lo que observamos? Que los ataques que han realizado los ucranianos sobre la industria petrolera rusa los tiene sin gasolina, sin gasoil, y los rusos se están chupando un riel, como es en Venezuela, con largas colas en ciudades donde usted no consigue una gota de gasolina para surtir su vehículo. Así que el señor Trump le dijo a Vlad, como tú no quieres cambiar, hermano, no te preocupes. Yo le voy a dar todas las armas y toda la inteligencia que requieren los europeos y los ucranianos para que retomen Ucrania. Es decir, para que retomen todo el Donbass,
pero que retomen Crimea. Y si te descuidas, te cogen tu pedacito ruso también. Eso fue lo que cantó hoy y quizás está marcando el verdadero cambio en la política exterior americana cuando ya le pelaron los dientes al malandro ruso y lo dejaron a pie de los caballos. Seguimos en esta cuarta parte de la intervención del señor Trump en la 80ª Asamblea Anual de la ONU del día de ayer. Y cuando observamos que le cambió el santo al malandro Vladimir, básicamente le dijo, después de 3 años y medio de guerra en Ucrania, algo que un ejército verdaderamente organizado y moderno lo hubiese resuelto en 15 días, tú llevas 3 años y medio, van más de 1 millón de bajas, tienes muertos para tirar pa'l techo. ¿Y a cuenta de qué? Para mantenerte en el poder cuando tú ya eres un anciano, relleno de cirugía plástica, pero eres un pedazo de anciano que no tienes relevo. Y además, ¿qué fue lo interesante de lo que planteó el señor Trump ayer? Ayer fue el abreboca porque amarró en un solo discurso a los dos principales enemigos de los Estados Unidos. La droga, que es el problema en el continente americano y que sale del continente americano, y el frente de los rusos con Ucrania, que él le dio guaral durante mucho tiempo, pero ya se cansó. ¿Y qué es lo interesante? Que ese discurso lo que hizo fue aclararle el juego a los dos grandes mamporreros del régimen ruso, que es la India, que le compra una porción muy importante de crudo para procesarlo y después revenderlo, y a la China. ¿Y qué es lo que les dijo? Señores, yo le voy a apretar las chigüizas a este malandro. Y eso significa que si ustedes no dejan de comprarle crudo a ese sujeto, yo les voy a clavar unos aranceles y vamos a ver dónde van a vender los coroticos. Porque hay que recordar que el principal mercado de la compra de coroticos indios y chinos es en los Estados Unidos, porque es el mercado que tiene el poder adquisitivo para pagar los precios, la producción, el flete, los salarios y que les quede utilidad. Porque probablemente que en el mundo hayan muchísima gente más que los 350 millones de estadounidenses. Sí, pero resulta que en los otros 6 billones y medio de personas hay el pelador de férica que juega garrote y que no puede pagar los precios finales que quieren estos exportadores. Así que allí les clavó el dardo en la cara y básicamente le dijo, amigos, yo soy como el motilón de la lotería de Cúcuta. Gano por todos lados, porque si le clava las sanciones a China y a la India, gana Trump porque logró imponerse. Pero si estos sujetos le dejan de comprar energía a Rusia, gana Trump porque logró doblarlo y dejarlo sin plata. Así que el tipo les ganó. Y les ganó la mano de truco en la cara de las cámaras del mundo entero para que después no se quejen. Y eso es parte de lo que tenemos que ver, el aprendizaje de un sujeto que mucha gente despotricaba y le dan toda clase de epítetos, pero se ha transformado en el gran maestro de la política mundial de los últimos 40 años, porque el tipo definitivamente tiene más temple que José Miguel Arroyo, Joselito, aquel famoso torero que uno veía en la plaza de San Cristóbal, que se le plantaba al toro con los pies juntos a que el toro le pasara por el lado y el tipo ni se inmutaba con esa muleta. Eso es lo que estamos viendo al día de hoy con la clase que está dando el señor Trump. Pero eso no es solo retórica, porque hay que ver la ejecución material en el sitio.
¿Qué es lo que podemos ver, que podemos evidenciar de lo que se publica en las redes? Primero, que la gobernadora de Puerto Rico debe estar saltando en una pata de la alegría porque esa zona de La Ceiba, donde está la base naval de Roosevelt Roads, que era la base naval más grande de los Estados Unidos en el planeta, con el territorio más grande, eso es una enorme selva, un sitio hermoso, pero allí están reviviendo la economía local porque donde ha llegado la 82 División Aerotransportada, eso significa que hay una cantidad de soldados que de repente en la noche, cuando están francos el servicio, salen a comerse un perro caliente o una carne gorda o un pollito asado y arroz con habichuelas, y eso mejora la economía local. Pero también hay que recordar que habrá más de un bar de doncellas que estarán saltando en una pata porque esa gente viene con dinero fresco a dejar tantico y achicar centinas. Pero también es pertinente observar que la cantidad de unidades que se están desplazando a la zona y además la práctica de los dispositivos de armas, al punto de que hay una cuenta en Twitter que se llama Arrecho, que decía que desde la base militar en Doha, en Qatar, se trajeron por lo menos una batería de misiles Patriot y la instalaron en Puerto Rico, y para eso se lanzaron con un Globemaster 117. Pero es que además de traerse una batería de misiles Patriot, porque los americanos no creen en nadie, es que hicieron una práctica de un lanzamiento de un misil balístico intercontinental en las costas al norte de Puerto Rico, pero la centella fue tan grande que se vio en toda la isla. ¿Y eso por qué? Bueno, para que los sarnosos chavistas identifiquen en Venezuela que los americanos están probando todo su arsenal a ver qué es lo que van a utilizar contra estas sabandijas. Probablemente lo único que tengan que hacer es taparle la cañería y se les rebose de excremento el búnker donde están metidos y tengan que salir por lo fétido de su propio detritus a la calle huyendo estas sabandijas, porque para eso es lo que quedan. Porque hay que insistir, el cuento de estas ratas se acabó. Lo único que falta es cuál es el día del cambio. Pero estos tipos no existen, no hay quien les reconozca, son unos leprosos y como tal deben ser tratados. Y sin ningún tipo de empacho, ¿qué es lo que le queda a los venezolanos? Decírselos en la cara, el que pueda. No hay que ser ningún suicida, pero el que pueda decírselo lo tiene que decir. Ustedes no existen, destruyeron la nación y ahora vamos por ustedes, bien sea con la justicia, con la revancha o con la vendetta, pero de esta no se salvan. Y todos los mamporreros que les ayudan, como la rata de Zapatero y los sinvergüenzas de Fedecámaras, tienen que tenerlo claro que están en la lista, que los banqueros venezolanos están en la lista y que todos los dichos que se han prestado para esto, enriqueciéndose ilícitamente con la destrucción de los venezolanos, no la deben. Seguimos hoy 24 de septiembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho, y esta es la quinta sección de nuestra opinión sobre las consecuencias del discurso del presidente Trump el día de ayer en la 80ª Asamblea Anual de la ONU. ¿Qué cosa también observamos? Es que en la declaración que le hizo al malandro Vladimir, donde le dice que Ucrania está en la capacidad de retomar su territorio e inclusive desde el inicio del conflicto, le dijo: Vlad, tú te transformaste en un tigre de papel. Y estamos hablando que es la segunda nación con más armas nucleares y era el segundo ejército del mundo. Un tigre de papel. Ahora, ¿qué queda para el club de jevas del búnker del Bigotón en Fuerte Tiuna? Si aquello es un tigre de papel, ¿qué son estas ratas? ¿Ah? Cucarachas de papel, porque para eso es lo que quedaron.
Ayer hicieron una gran convocatoria, trancaron el tráfico en toda Caracas, montaron una megatarima en la avenida Bolívar y lo que fueron es 4 gatos obligados que cada uno estaba contando el tiempo y cada vez que escuchaban algún triqui-traqui resaltaban del susto porque no sabían si en ese momento era que les iban a lanzar algún petardo de 250 libras donde estaban reunidos. Para eso es lo que quedaron. Ni siquiera regalando bolsas de comida, ni siquiera nariciando a los empleados. Así no mueven nada, porque insisto, se acabaron. Ahora, ¿cuál es el reto de la Venezuela decente? Prepararse para el día después. Y prepararse para el día después no es tener al señor Trucutru que está paseando en Washington sacándose fotos con cuanto toche con ojo se consigue para decir cualquier chorrada, porque quizás lo importante que tenemos que plantearnos los venezolanos es qué reuniones sustantivas se está haciendo con el gobierno americano, que es el que nos está quitando estas basuras de encima. ¿De qué sirve que la supuesta representación de los nuevos dirigentes políticos o diplomáticos venezolanos se reúnan con seres que no representan absolutamente nada al futuro? ¿Para qué? ¿Para una foto? ¿Para un selfie? ¿Acaso es que la política venezolana es un álbum de barajitas en el Facebook o sacarse foticos para el Instagram? No se puede perder el tiempo de esa forma. Movilizar a un diplomático a Nueva York cuesta muchísimo dinero que en alguna parte lo están pagando los venezolanos o alguien lo está pagando porque la plata no crece en los árboles para que este busacas de trucutru esté en ese paseíto. Sobre todo porque ayer observamos que el señor Trump y su gente no andan en pendejadas. Ayer llevaron a juicio a uno de los responsables de los 4 atentados que le hicieron al Catire el año pasado, el señor Ryan Ruth, que es el Catire loco ese que estaba en las inmediaciones de Mar-a-Lago con un fusil de francotiradora. Ay, pobrecito ese angelito de Dios. Y en los 4 cargos que le presentaron, en todas lo declararon culpable el juzgado. Y entonces el tipo pretendió batirse una de John Wick y pretendió clavarse un lapicero en la yugular para desvivirse en el sitio. Bueno, tan rebolsas y piratas ese pendejo que no ha visto bien la película John Wick 2 donde aplican el lápiz, pobre bolsas. Pero ese lo que le viene es una larga estadía en la cárcel, sobre todo porque el Catire tiene muchos simpatizantes en la cárcel, bien sea de la Nación Aria o de los Crips o de algún otro grupo de rezanderos de color, pero ese bicho lo que le viene en los próximos días es recoger más de una pastilla de jabón a Jake, a John, a Tyrone o a Michael, o si no a cualquier Mustafa. Pero ese bicho lo que le viene son días de trueno, porque lo van a hacer ver estrellitas por rata, pero así se la tiene merecida. Pero en el caso venezolano tenemos que insistir que el día después está muy cerca y el día después no puede ser que el único plan que aparece en el papel, porque una cosa es Venezuela tierra de gracia, que eso es una sumatoria de titulares muy interesante, pero lo único que aparece claramente en el papel es el plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal luego de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, que fue un fracaso, que se demostró un fracaso, que las cifras y la historia muestran que fue un fracaso, pero que luego fue repetido por el Sambo con el famoso Plan Bolívar 2000, que fue el mismo plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal, que fue un fracaso, y en el Bolívar 2000 volvió a ser un fracaso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el 2025 vamos a reciclar el mismo plan. Es inaudito, es inaceptable, y hay que decirle a todo este poco de bichos que yo no sé cuáles son los textos que están leyendo, pero si pretenden hacer política repitiendo el manual de Keynes, están equivocados. La filosofía keynesiana ha fracasado en todas partes donde se ha presentado y van a tener que leer un poco más a Ludwig von Mises,
al señor Rothbard y al señor Milton Friedman, a Adam Smith y algunos otros clásicos que muestran que la economía abierta, que acabar con las restricciones, que desregular el país, que privatizar lo que está allí, es lo que le ha dado el éxito a muchísimas naciones del mundo. Y si nosotros queremos tener éxito, tenemos que hacer eso. Porque no basta ser un territorio lleno de riquezas minerales, de riquezas materiales, de una cantidad de infraestructura construida que le falta mantenimiento. No, señor. Si no tenemos Estado de Derecho, si no tenemos una visión clara para dónde queremos llevar a la población, si no dejamos de ofrecer golilla, porque lo primero que se tiene que plantear el país es que lo que viene es el futuro que le dijo Winston Churchill a los ingleses cuando asume el mandato como primer ministro, que lo único que le ofrecía al pueblo inglés era sangre, sudor y lágrimas. Bueno, en Venezuela o nos planteamos sangre, sudor y lágrimas, porque la oferta que hay al día de hoy, que es sangre, sudor y peos, no nos va a llevar a ninguna parte. Y esos son los retos que tenemos como sociedad. Y esos son los retos que el equipo económico de la señora lo tiene que entender, porque después no le van a echar la culpa a la señora. La señora es la directora de orquesta, pero si a la sesión de cuerdas, los que tocan violín, violonchelos y los contrabajos no tocan bien, no es culpa del director. Si la sesión de aire, donde están las trompetas, los bombardinos, los oboes, los trombones, no lo hacen bien, tampoco es culpa de la señora. Porque si los que le toca cada tarea no están preparados y no tienen un plan claro, pues la señora puede tener muy buenas intenciones, pero eso no nos llevará al éxito, que es lo que estamos buscando a futuro. Bueno, muchísimas gracias por su debida atención. Mañana seguimos narrando la novela venezolana, que está muy interesante. Muchas gracias. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.